Formación bilingüe, prácticas profesionales, cultura emprendedora en Universidad Europea del Atlántico, patrocinador de este programa. ¿Qué tal? Saludos, bienvenidos una semana más a Sin Acritud. Hoy hablamos con un economista, experto en mercados financieros, que ha desempeñado diversos puestos de relevancia a lo largo de su trayectoria profesional, pero que quizás en Cantabria es más conocido por haber sido diputado por el Partido Popular estos últimos 4 años. Él es uno de esos políticos que no tiene pelos en la lengua, que habla sin tapujos, uno de esos políticos que a la prensa siempre le gusta preguntar porque siempre deja titulares jugosos. Es Carlos Bedia. Buenas noches, bienvenido. Buenas noches, muy buenas noches. ¿Cómo te encuentras? Bien, yo bien, no sé, sorprendido por la presentación, pero bueno, agradecido también. Y nada, bien, muy tranquilo, muy relajado. Llevo 3 semanas, reconozco que con menos presión de la que he tenido durante los últimos 4 años. ¿Eres de los que dice lo que piensa o de los que piensa lo que dice? Yo intento pensar lo que digo, pero muchas veces a mí me dicen que me va más rápido el cerebro que la lengua o algo así, pero siempre digo generalmente lo que pienso antes de pensarlo. Y eso pues me demuestra que a veces la sinceridad no es lo mejor a la hora de dedicarte a la política. ¿No es lo mejor la sinceridad? En absoluto, vamos. ¿Por qué? Yo creo que es lo que piden los ciudadanos, ¿no? Que esos políticos sean francos y sinceros. Sí, pero es todo un postureo. Yo lo estoy viendo ahora, todo esto que está ocurriendo ahora con las negociaciones entre unos y otros, para ver cómo hacen a Revilla presidente, qué disculpas buscan y demás, para hacer que sea todos muy honrados, muy limpios, muy tal. Y esto es un postureo, no hay nada sincero, todo estaba ya previsto hace 3 o 4 meses, y si hubieran dicho la verdad hace 3 o 4 meses, si hubieran sido sinceros hace 3 o 4 meses, probablemente las cosas hubieran ido diferente. Entonces, no es una característica habitual, lo reconozco, de los políticos ser sinceros, y a mí es una cosa que me pierde. Digo que eres uno de esos políticos que le gusta hablar pues como lo siente, dice lo que piensa, sin tapujos. Yo quiero pensar que no soy político, y lo he dicho durante 4 años, y además, bueno, y ahora ya no lo soy, ¿no? Porque ya no soy diputado. Yo lo que tengo es ideología, y yo creo que eso a mí me ha diferenciado mucho de muchos políticos profesionales que llevan, pues bueno, desde Franco, algunos, desde la época de Franco, en la política, que les da igual lo que hacen siempre y cuando estén en el poder. Y sin embargo yo no me considero un político al uso, yo no intento manipular a la gente ni a los otros partidos para ver cómo hacer las cosas, ¿no? Sino que digo lo que siento, ¿no? Porque creo en ello. Yo desde los 17 años estoy afiliado al Partido Popular, tengo ya bastantes más, unos cuantos más, y lo soy y he sido afiliado y sigo siendo afiliado porque creo en los principios que defiende el partido, ¿no? Y yo antepongo mis creencias y mi pensamiento ideológico al postureo, ¿no? Pero bueno, es una cosa que yo no creo que pueda cambiar ya, ya es tarde para cambiar. Bueno, son muchos años, desde los 17 años afiliados al Partido Popular, nunca antes habías vivido la política desde dentro como estos últimos 4 años en los que has estado como diputado. ¿Ha cambiado tu perspectiva de la realidad estando dentro? Vamos a ver, ha cambiado varias cosas. Una es una absoluta decepción, es una decepción con cómo te valoran tu trabajo como político. Da igual lo que hagas. En política he llegado a la conclusión de que da igual lo que hagas, que la gente tiene una visión distorsionada, muchas veces interesada, y que tu mensaje es muy difícil que llegue a la gente, porque siempre hay una barrera en medio. Tú no puedes hablar con los 470.000
votantes que ha habido o que pueden votar en Cantabria o los millones de votantes que hay en España. Tú no puedes hablar cara a cara como estamos hablando ahora, intentar convencerles y decir cómo eres, ¿no? Necesitas que haya los medios de comunicación o que haya un intermediario que tenga más capacidad de llegar a la gente, ¿no? Y si esos medios de comunicación lo que quieren es distorsionar la realidad o si quieren empujar la realidad de una forma o de otra, a ti te resulta muy difícil poder hablar con la gente y explicarles lo que pasa, ¿no? Y a mí en estos 4 años sí que he visto que la gente está muy desinformada, y en muchas ocasiones de forma interesada por terceros, ¿no? Es decir, y claro, yo cuando iban al despacho de vez en cuando, yo compré una cafetera esta de monodosis y la tenía en el despacho y decía que todo el mundo que quisiera ir, que podía ir a tomar un café, y de hecho iban, no muchos, pero iban. Y cuando yo hablaba con la gente pues no sé, pues imagínate el convenio Valdecilla, de cómo estaba la deuda en el 2011, de por qué no se podía hacer determinado proyecto o por qué había que subir determinado impuesto, la gente no era consciente de la situación real, ¿no? Y a mí eso sí que me provoca una decepción absoluta, porque tú has estado intentando durante 4 años trabajar y hacerlo bien, pero al final la distorsión sobre la percepción de la realidad es absoluta por parte de los ciudadanos. Me has dejado varios frentes abiertos para hacerte más preguntas. Me refería exactamente a tu percepción de la política. Desde dentro es igual a como la veías antes desde fuera. O sea, también ha cambiado. Aunque estabas cerca sí, del partido, pero... Sí, bueno, yo siempre he sido afiliado, y he estado desde los 17 años de interventor y apoderado en casi todas las elecciones, pero nunca había sido ningún cargo ni nunca había tenido relación directa con ningún cargo político, jamás, nunca. Yo no conocía personalmente a nadie, ni a ningún diputado ni a nadie. Conocía a Nacho, pero poco más personalmente. Y lo que yo he visto también es, vuelvo a lo mismo, es que realmente la percepción es distinta. Es decir, cuando tú convives con políticos que les ves todos los días, que ves cómo actúan fuera de las cámaras y ves la percepción que tiene la gente de ellos, pero tú ves cómo son de verdad, pues todavía te decepcionas más. Dices, bueno, es que hay gente que no sé, dices, en condiciones normales, determinados políticos no podían seguir más de 4 años, bueno, en mi caso, pero quitando el mío, no tendrían que seguir más de 4 años si supiera la gente cómo son de verdad, ¿no? Y sin embargo tienen un aura de qué majos son, qué simpáticos, ay, qué buena es, y es todo lo contrario, es un absoluto postureo. Eso sí que ahí también me ha decepcionado, ¿no? Que la percepción que se tiene de los políticos es una percepción de gestos y no de hechos. Y es no sé lo más si te duro. refieres a Revilla, que por ejemplo fuera de Cantabria la gente lo percibe de una manera completamente diferente o completamente a gran parte de la población en Cantabria, es decir, lo tienen como un gran político fuera de Cantabria. Y eso es así. Bueno, vuelvo a lo mismo, es decir, es que hay políticos de hechos y políticos de gestos. Y yo decepcionadamente he visto que aquí en Cantabria y en España se valoran más los gestos que los hechos. Y eso sí que me ha provocado una profunda decepción de la política, porque yo entendía que si tú hacías bien tu trabajo, como es el caso de Nacho, como es el caso del gobierno que ha hecho una labor tremenda y maravillosa, sacándonos del agujero y encauzando la actividad de Cantabria, pues eso se iba a valorar, pero no, se han valorado otras cosas, ¿no? Y los que nos hundieron hace 4 años no les han castigado, y los que han hecho su trabajo, pues al final no han visto recompensado su esfuerzo, porque ya te digo, es más sencillo un gesto de quedar bien que luego resolver el problema, ¿no? Hablabas también de distorsión de los medios de comunicación. ¿A qué te referías exactamente con esto? ¿Distorsión de la realidad? Totalmente. Yo creo que en estos 4 años ha habido una situación de emergencia regional. No había dinero para nada. No había dinero para nada superfluo, quiero decir. Es decir, había que utilizar el dinero en las políticas necesarias para sacarnos de la crisis. Y había medios de comunicación que estaban muy acostumbrados a vivir muy bien de la subvención del gobierno, de los gobiernos anteriores, y claro, no veían
bien que, claro, un gobierno austero, de verdad, un gobierno donde las prioridades son los ciudadanos, no otros intereses, pues no les interesaba. Entonces, tampoco interesaba transmitir el mensaje que ese gobierno podía dar, y si podías distorsionar la realidad, pues mejor, ¿no? Y en el caso mío personal, yo creo que también, ha habido determinados medios de comunicación que han intentado distorsionar mi forma de ser y mi planteamiento en el Parlamento, lo que yo hacía y tal, y no sé, me resulta curioso, ¿no? ¿A qué crees que se debe? Pues evidentemente porque yo nunca he comulgado con los cínicos, ni nunca he comulgado con el despilfarro ni con los presuntos delincuentes, y durante estos 4 años he intentado luchar por sacar a la luz toda la porquería que ha habido durante mucho tiempo en el gobierno regional socialista que tuvimos, y eso, claro, hay gente que no le interesaba, y si no les interesa eso, tampoco les interesa que mi imagen sea la buena, ¿no? Y vamos, lo tengo muy claro yo por cómo se llevaron las 2 comisiones de investigación, sobre todo la de Cantur, y por mi actividad en el Parlamento, pues sí que veo que hay distorsión, ¿no? Pero bueno, es lo que hay. ¿Distorsión que no manipulación? Vamos a dejarlo en distorsión. Vamos a dejarlo en distorsión. Luego cada uno ya que considere lo que considere oportuno. ¿Con qué ilusión entraste, Carlos, hace 4 años, y en qué momento en el que te vas, con qué sensación? Yo reconozco que el día que... Bueno, yo le dije a Nacho cuando nos hicieron nos nombró para ir en la lista del 2011, le dije, Nacho, yo quiero ser el número 20. Yo quería ser el número 20, ¿no? Porque quería que mi éxito personal, ser diputado, fuera también el éxito del partido, que era 20 diputados para poder gobernar. Y bueno, me dijo, no, el 19. Pues bueno, vale, venga, el 19, ¿no? Y cuando vimos que habíamos ganado por mayoría absoluta, para mí fue una ilusión tremenda, porque yo, que venía de la empresa privada y sabía cómo estaba la situación, yo sabía cómo actuaban, yo sabía a quién colocaban, yo sabía a quién le daban las obras, pero por la actividad privada, porque es que lo veías, ¿no? Y sabías cómo se estaba tirando el dinero, cómo se estaba haciendo las cosas horriblemente mal, y para mí yo pensaba, bueno, por fin vamos a poder corregir esto y vamos a poder hacer las cosas bien, ¿no? Pero claro, eso tiene el inconveniente de que hacer las cosas bien y corregir los desmanes y los enchufes y toda la situación esta, no le iba a agradecer nadie lo iba a agradecer. Y durante esos 4 años hemos tomado decisiones muy duras, imprescindibles para Cantabria, pero que a la gente le parecía antipático. Y al final, pues eso, ves que vuelven los mismos con las mismas formas de actuar. Porque hoy hemos visto que van a volver los mismos consejeros del PRC, donde, por ejemplo, que nosotros denunciábamos, uno de ellos, el mes que estuvo en funciones, se comió 4.500 euros en 10 comidas, ¿no? Se fue 10 días a visitar todos los restaurantes. Y claro, cuando tú en el 2000 te retrotraes al 2011, cómo estaba la economía en Cantabria, cómo estaba la gente en Cantabria, que había 56.000 parados ya casi, o bueno, una barbaridad, y ves que esos dirigentes utilizaban el dinero público para pedir una botella de vino de 40 euros y comer todos los días con una botella de vino de 40 euros, sin que te importe que ese dinero lo tienen que pagar los parados, o tenían que pagar los parados de Cantabria, pues querías cambiar y creías, ¡buah, esto no va a volver a ocurrir, esto va a cambiar! Y al final, pues vemos que hemos hecho un esfuerzo tremendo, que se ha hecho las cosas muy bien, pero que vuelven los de la botella de 40 euros. Y eso es una decepción, y hay que reconocer que para mí es un palo, porque es la constatación de es un fracaso, evidentemente. Si vuelven los mismos que hicieron lo que hicieron, evidentemente es porque la gente no nos ha votado a nosotros en la cantidad suficiente para volver a ir a seguir en el gobierno, ¿no? Entonces es pues de desilusión, de ilusión maravillosa el primer día a una desilusión y una decepción al final de la legislatura bastante seria.
¿Te arrepientes de haberle dicho sí a Ignacio Diego en aquel momento en el que te No, pidió formar parte de su equipo? En absoluto, nunca. Me siento súper orgulloso de lo que hemos hecho estos 4 años, me siento súper orgulloso de Nacho Diego, de su equipo, del trabajo que ha hecho, porque los hechos están ahí, Valdecilla, las obras, la reunificación de empresas públicas, que ahora los buitres están, esto es como el National Geographic, cuando hay una escena que hay un pobre buey ahí moribundo y hay 15 buitres alrededor y están a ver quién pica, pues bueno, ahora todo lo que habíamos conseguido, que era unificar todas las empresas públicas en una, alrededor de Sodercan, bueno, pues ahora ya hay 5 o 6 buitres por ahí picando para ver, tú te quedas con un trozo, yo me vuelvo a quitar SICAM, yo voy a poner el PCTCAM por otro lado, ¿y para qué? Simplemente para repartirse cargos y gastar dinero público, ¿no? Y yo ese trabajo que hizo Nacho con su equipo durante 4 años me siento súper orgulloso y lo volvería a hacer 1000 veces, aunque hubiera sido el mismo resultado. Eso también, o me hubiera gustado cambiar la cosa, ¿no? Pero lo volvería a hacer 1000 veces. ¿Hubo algún hecho o alguna circunstancia que te marcara justo antes de entrar en política? Yo siempre, vamos a ver, como economista siempre me ha gustado mucho los números, toda la vida, y lo he bajado, yo todo lo llevaba a números, todo, suelo hacer ejemplos con números, los valoro y demás. Y cuando estaba cuando estaba en la oposición, cuando estaba gobernando el regional socialismo, hubo ¿cómo decir? Un comentario, no sé dónde lo leí, fue una noticia del que era consejero de Economía, que por cierto fue profesor mío en la universidad, que dijo algo así como que si queréis conocer la realidad de las cuentas, ganar las elecciones, ¿no? Y todo era porque le habían pedido información de no sé qué, y dijo, si queréis saber esa información, ganar las elecciones. Y a mí eso me marcó porque evidentemente me dio a entender que era una administración absolutamente opaca. Es decir, ¿cómo que si te dan información, si te piden información de una empresa pública, tendrás que dársela, porque no es tu empresa? Otra cosa que sea tu empresa, es una empresa pública. Todos los ciudadanos de Cantabria tienen derecho a conocer los datos de esa empresa pública. Y que digas al portavoz, a Nacho, en este caso, si quieres ver las cuentas, tienes que ganar las elecciones, me dejó impresionado. Pero es que también me dejó impresionado otra cosa parecida, que es que pidieron la auditoría famosa de Cantur, en donde el señor consejero, el señor Marcano, en aquel momento, después de un año o algo así, que estuvieron luchando ahí para ver si le daban la auditoría, entrega la auditoría con la mitad de las páginas arrancadas. Y eso me pareció tal falta de respeto democrático, tal prepotencia, tal ninguneo a la sociedad de Cantabria, que dices, bueno, pero ¿esto qué es? ¿No? ¿Qué Entonces, hay detrás de eso? De que ahí ya me dije, bueno, yo contra esto hay que luchar. O sea, ¿qué es eso de que ganas las elecciones si quieres conocer las cuentas y pides una auditoría de una empresa pública y te la arrancan, la mitad de las hojas están arrancadas? Bueno, ganaste las elecciones y que os encontrasteis, ¿viste? Claro, entonces ahí entendimos por qué ni nos daban las cuentas de las empresas públicas ni nos daban las auditorías, porque era un escándalo tras otro. Ha sido, para mí, lo que han hecho durante 8 años, no llego a entender por qué la Fiscalía Anticorrupción jamás ha estado en Cantabria. No lo entiendo. Porque hay otros casos en Andalucía, en Valencia, en Murcia, en Cataluña, en Madrid, donde se han descubierto casos. En Cantabria nunca. Y me parece asombroso, porque yo soy economista, ni siquiera soy auditor, pero bueno, conozco algo de números. Y a mí me parecía escandaloso, es decir, que alguien le entregue 10 millones de euros a una empresa de publicidad en adjudicación directa. 10 millones de euros. 10 millones de euros. 10 millones de euros. Que yo siempre pongo el ejemplo, el caso Gürtel, el famoso caso Gürtel, que por cierto están todos o en la cárcel o en juicio y embargados y toda la historia, pues si los del Gürtel, para hacer el mismo volumen de negocio que hizo la empresa que le hacía las campañas electorales al PRC en Cantabria, que fueron 10 millones de euros en Cantabria, Gürtel tiene que haber facturado 760 millones de euros a nivel nacional. Y a esto se les ha investigado y eran 30 millones. Y sin embargo, 10 millones de euros en Cantabria, jamás ha habido ningún fiscal, ni nadie de la policía, ni nadie interesado en investigar eso. Me iré de la política con esa
duda existencial de ¿por qué? ¿Por qué aquí ni siquiera se inició una investigación? Y luego, ¿y por qué tampoco se inició después de los datos que ofrecimos? Me iré siempre con esa duda. Porque bueno, esos datos los disteis a conocer. Sí, sí. Fuisteis transparentes con esa información. Sí, sí. Bueno, es que lo que eso encontrasteis también daba un poco pie a contar lo que estaba pasando en la realidad de Cantabria para que el ciudadano también pudiera entender, ¿no? Claro. Qué tipo de medidas teníais que tomar después. Claro, es que tú piensas Que es lo más difícil, ¿no? Es que... Vamos Decirle a al ver. ciudadano que tienes que subir los impuestos, que tienes que empezar a hacer recortes. Claro. Y decirle a un ciudadano, mira, te tengo que subir los impuestos porque los que vinieron de atrás, durante 700 días, no pagaban las prótesis de cadera. Y la empresa que suministraba las prótesis de cadera dijo, oye, yo puedo aguantar 699 días sin que me paguéis, pero al 700 no. Entonces toda la gente que necesitaba una prótesis de cadera cuando entró el gobierno de Nacho Diego, le dijeron, o me pagas los 4 millones de euros que me deben, o no te doy más material. O las empresas que hacían tratamientos de cáncer, que suministraban los medicamentos que tenían la patente, determinados tratamientos de cáncer, le decían lo mismo. Oye, es que me deben 2,5 millones de euros y o pagas o dejo de suministrarte. Y claro, en ese momento dices, vas a la caja y dices, aquí hay una factura del Tonino, aquí hay otra factura de la Sistina, esos están pagadas. Aquí hay una factura al puerto de 1.000 euros, eso está pagado. Pero aquí tengo la factura de los medicamentos del cáncer de Valdesilla que no los han pagado. Aquí tengo la factura de publicidad por llevar un sobre del CUO al Mercado del Este de 300 euros, pagada. Aquí tengo un merchandising de camisetas del año jubilar que se entregaron cuando terminó el año jubilar, 250.000 euros pagados. Y aquí no tengo pagada las prestaciones de la gente, de las madres que tienen que reducirse el sueldo o la prestación por hijos y demás, pero esto sí lo tenían pagado. Entonces, claro, a pesar de que hemos reducido todo lo que se hizo de despilfarro, la situación era tan terrible que había que aumentar muy poco, porque la verdad el gobierno de Nacho básicamente lo que hizo fue reducir gasto. Pero esa situación era tremenda y ver que ahora vuelven, pues yo lo siento mucho por Cantabria, me da mucha pena, muchísima pena. ¿Crees que los ciudadanos son conscientes de la realidad de Cantabria de estos últimos años? Porque, bueno, ellos deciden con sus votos también la realidad actual, han decidido ellos, han votado. Yo creo que no. La gente, yo lo digo sinceramente, la gente no sabe, no es consciente de lo que pasa. La gente es egoísta. Yo el otro día publiqué, me voy a hacer publicidad porque si no, en el blog que comparto con otros compañeros, en Opiniones Libres, publiqué un artículo, digamos, de despedida, y en el que yo decía que la gente es egoísta. La gente no es solidaria. La gente que tiene algo y se le pide un esfuerzo para dárselo a quien no tiene nada de verdad, no quiere. La gente no es solidaria. La gente pregunta qué hay de lo mío. La gente primero quiere ver, la recuperación se está recuperando, sí, pero a mí no me toca. O no, es que hombre, a mí no me toca, lo puede decir el que todavía sigue en el paro, sí, y no le llega un puesto cierto, de trabajo. Sí, pero hay otros, no le toca. No me refiero a eso, me refiero a algunos que sí, que a mí no me toca porque no veo yo que voy a mejorar. Dice, no, pero si es que debajo de ti hay muchísima gente que está peor que tú. Y primero hay que ayudar a la gente que realmente lo necesita y a partir de ahí ver si se puede ayudar a los demás. Pero la gente eso no lo entiende. Yo lo he visto en estos 4 años. La gente no es solidaria para nada. Y es lógico también, es defendible, ¿no? Cada uno defiende su parcela y su ámbito de actuación. Y al final eso sí que se refleja en el voto. La gente es muy egoísta. La gente no quiere saber la verdad. La gente quiere que le digas lo que le vas a dar, no lo que le vas a pedir. La gente no quiere saber la verdad, la gente no quiere saber que hay malas noticias. Yo siempre pongo el ejemplo del famoso debate Pizarro-Solbes del año 2007, antes de las elecciones, donde Pizarro
dijo exactamente lo que iba a pasar en la economía española en los 2 siguientes años, que era crisis, deuda, paro, recesión, más crisis, más deuda, más paro, más recesión, y donde Solbes decía que no, que eso era mentira, que todo iba a ir bien, que se iban a crear 2 millones de puestos de trabajo, que España iba a crecer una barbaridad, que iba a ser todo maravilloso, y al día siguiente el resultado fue: el debate le gana Solbes. Bien, el debate le ganó Solbes. ¿Por qué? Porque la gente no quería oír que iba a haber paro. ¿Qué pasó la semana justo después de las elecciones? Que dijo Solbes lo que había dicho Pizarro que iba a pasar, pero ya lo dijo después, una semana después de las elecciones. Y pasó evidentemente eso, ¿no? La gente no quiere oír malas noticias, la gente no quiere ir al dentista a que le saquen la muela, pero a veces hay que ir a que te saquen la muela para que no te saquen la dentadura entera. Pues la gente prefiere comer un caramelo con una caries a que te saquen la muela. Y eso es lo que yo por lo menos he aprendido en estos 4 años. Pero me refiero a que, bueno, los ciudadanos tampoco son tontos. Algo tiene que fallar en la cadena, ellos son responsables también, todos somos responsables, de decidir a quién ponemos arriba, ¿no? Para que dirijan nuestra comunidad. ¿Qué falla en el mensaje, ¿no? A la hora de transmitir la realidad de Cantabria y el trabajo que se ha hecho, o es que tan mal lo ha hecho el Partido Popular? No, yo soy un absoluto convencido de lo que ha fallado es eso, la transmisión del mensaje. Y te pongo un ejemplo que es maravilloso. Es algo que me encanta. La actual alcaldesa de Madrid, con el 20% de los votos, por cierto, ha dicho que, bueno, que el plan de comedores de verano que quería hacer para los críos de los colegios, que era mejor el de Ana Botella. Que se ha dado cuenta de que es mejor que el de Ana Botella. La gente no sabía ni que el Partido Popular en Madrid lo tenía, porque daba por hecho que no, que es que el PP es muy malo, es que no, como no tenemos seres humanos, no somos seres humanos, ni conocemos a gente que está en dificultad, pues somos todos muy malos. Y sin embargo, luego, cuando hay que gestionar, hasta los propios de Podemos reconocen que el plan del PP de Madrid es mejor que el suyo, y de hecho van a seguir manteniéndolo, o en Valencia. Es decir, que no hemos sido capaces de transmitir todo lo que se ha hecho, en parte porque a muchos no les interesaba que nuestro mensaje llegue, a muchísimos no les interesa, muchísimos, y en otra parte porque hemos sido torpes, y ha sido, eso hay que reconocerlo. Nosotros el Partido Popular siempre pide perdón por todo, hay que pedir perdón por todo. Estos no, que luego se enfadan porque dicen que no, pues vamos a hacer lo que ellos dicen. Oiga, no, usted tiene mayoría absoluta para hacer lo que la gente quiere que haga, y usted tiene derecho a hacerlo, porque a usted le respalda la mayoría absoluta de los ciudadanos. No, pero luego te vienen con esto de que el pueblo quiere una cosa, ustedes no son ciudadanos, ustedes van contra el pueblo. Y entonces al final ese maricomplejines que el Partido Popular siempre ha tenido, pues tiene efecto. Y no se toman las medidas, no te rías porque es verdad, no se toman las medidas ni las decisiones que se tienen que tomar, y no se transmite el mensaje como se tiene que transmitir. Y lo tengo muy claro, no solo es gestión, la gestión es importante, sino también transmitir esa gestión. Y entre que no quieren que la transmitamos y que nosotros hemos sido torpes a la hora de transmitir nuestro mensaje, pues evidentemente los ciudadanos eligen en función de los datos que reciben y de lo que puedan analizar, pero es cierto que haya habido un problema de comunicación, pero es atávico en el Partido Popular. Yo creo que desde el principio de los tiempos nosotros tenemos que pedir perdón por existir. Es decir, lo del cordón sanitario famoso, nadie se plantea en España que le hagan un cordón sanitario a un partido político que no sea el Partido Popular. Y eso lo vemos como algo normal y natural, ¿no? Que es algo aberrante en democracia. Pero nosotros lo asumimos. Y otro ejemplo que pongo siempre, que nunca entenderé, fue cuando en las elecciones del País Vasco, con los votos del Partido Socialista y del Partido Popular, se consiguió desbancar al nacionalismo del gobierno. Y el Partido Popular le dio la presidencia del gobierno del País Vasco a un socialista. Algo inimaginable, así en su contrario. Es decir, no creo que en ningún sitio de España un socialista le dé la presidencia a alguien del Partido Popular. Ningún lado.
Pero nosotros lo hicimos porque evidentemente creemos en España y tenemos sentido de Estado. Pero lo que jamás entendí es por qué el Partido Popular no entró en el gobierno. Oiga, usted hace de lehendakari al señor Patxi López, muy bien, pero con nuestros votos yo entro en el gobierno. ¿Qué es eso de no, que gobiernen sola? ¿Qué pasa? ¿Que no tenía derecho el Partido Popular a gobernar? ¿No tenía el RH suficiente para gobernar, que tenían que ser puros socialistas y el Partido Popular solo dar los votos de sus ciudadanos para que el PSOE gobernase? No, señor. Eso fue un error. El Partido Popular tenía que haber entrado en el gobierno del País Vasco y gestionar la mitad de las consejerías, igual que hizo el Partido Socialista. Luego, al final, Patxi López encima traicionó la confianza que dio el Partido Popular, hizo el ridículo adelantando las elecciones, dándole, bueno, lo que hacen siempre los socialistas, ¿no? Pero en ese momento a mí me dio rabia porque era como si teníamos intrínsecamente asumidos que no tenemos derecho o que nuestra representatividad de la ciudadanía es inferior al de otros partidos. Y eso no lo soporto, no puedo con ello. Me supera. Carlos, vienes de la empresa privada, lo has dicho antes. ¿Cómo es ese periodo en el que, o esa transición en la que pasas de la empresa privada a la empresa pública, donde la gestión supongo que será... Bueno, empresa pública. Bueno, el Parlamento yo lo veo, sí, una empresa pública un poco extraña, también te lo digo. Son dos mundos totalmente diferentes. Hay dos realidades, en España hay dos realidades. Y el que lo quiera ver, bueno, como ahora ya no soy político, lo puedo decir, antes no, porque, cuidado con lo que dices. Ahí está el mundo privado, el de la empresa privada, y está el mundo de los funcionarios. Y son dos mundos paralelos, no se cruzan, jamás se cruzan, nunca. No entran en contacto el mundo de los funcionarios con el mundo de la realidad económica y de la realidad social española, no entran en contacto. Y entonces, cuando entras en política y ves que todo es burocracia, que para tomar decisiones todo tiene que estar reglamentado 15 veces, que hay medidas absurdas, que hay leyes que no tienen ningún sentido, y que en muchas ocasiones la iniciativa de los políticos, cuando la gente dice, es que la culpa es de este que no ha hecho esto y tal, dice, no, la culpa no es del político que no lo ha hecho, porque puede tener intención de hacer muchas cosas. Es que cuando va el político a hablar con el funcionario, con el interventor, con quien sea, o el jurista de la administración, para decir, oye, quiero hacer esto, la mayor parte de las veces los funcionarios lo que están buscando es cómo decir que no cómo decir que sí. Entonces, eso es un freno tremendo. Cuando tú tienes una idea, tienes iniciativas, y cuando alguien que se supone que tiene que estar contigo en la toma de decisiones, en vez de buscar contigo la forma de hacerlo, lo que está buscando es las disculpas para no hacerlo, pues... ¿Estos son casos personales que has vivido en primera persona? Sí. Bueno, personales, no en primera persona, no, porque yo no estoy en gestión. No he estado en gestión, he estado en el Parlamento, pero sí que me han contado compañeros míos que están en corporaciones locales o que están en consejerías, en donde ha habido... Pero no hablamos de una traba administrativa, es decir, de que es un proceso muy lento, de solicitudes, de proceso... Sí, también, que eso te puede llevar, tomar una medida, por ejemplo, los famosos parques eólicos o los teleféricos. Evidentemente tiene un procedimiento administrativo muy largo porque tienes que tener muchísimas autorizaciones, que es lógico, eso es normal. Tienes que cumplimentar medioambientalmente, luego una cuestión económica, jurídica, una seguridad jurídica, eso es lógico que tiene que tener un tiempo y un intervalo. Pero si además de eso, en alguno de esos trámites, en vez de buscar soluciones para cosas, yo no sé, cualquier cosa que pueda haber, si en vez de buscar una solución para hacerlo, lo que estás es buscando una disculpa para no hacerlo, pues entonces dices, bueno, ya, entonces es que no se puede hacer nada de lo que se pide. Entonces tú puedes entrar en política pensando, yo voy a hacer esto y esto, y te puedes estar 12 años sin hacerlo. Y no por culpa tuya, sino porque metafísicamente es imposible hacerlo. Y hasta ahí puedo leer. Y ahora ya que la gente imagine lo que quiera. Y ahora ahí cada uno que piense lo que considere oportuno. ¿Qué alegrías y qué decepciones te has llevado de estos 4 años en políticas, Carlos? Alegrías pocas. Alegrías pocas. Empezamos bien, pero claro, ya desde el primer día
es que eso era increíble. O sea, yo reconozco, a mí mi mujer, la muy pobre, que me ha aguantado estos 4 años con bastantes días muy fastidiada, porque claro, yo iba a casa y los fines de semana y demás, cuando tenía que preparar, pasar a una hoja Excel 1500 facturas, con el concepto importe, motivo, fecha y número de factura, por cierto, muchas de ellas correlativas. Había esa empresa famosa, parece ser que solo facturaba para el gobierno, porque todas las facturas eran correlativas. Pues claro, yo vi ahí cosas que tenía que compartir con alguien, porque pero esto no puede ser. Es decir, no puede ser que alquilar un atril cueste 250 euros. No puede ser que llevar un palé de Madrid a Düsseldorf cueste 1.500 euros. Si no lo vale un contenedor, ¿cómo va a valer un palé? Entonces, claro, esas cosas al final te van quemando, ¿no? Entonces, desde el primer día encontramos ese tipo de situaciones. ¿Alegrías? Pues hombre, para mí la mayor alegría de la legislatura, aparte de ver a Nacho como presidente, que evidentemente fue el primer día, la mayor alegría ha sido la modificación de la ley de costas, que resolvimos el problema a todos los empresarios del polígono de Raos, que eran muchísimas empresas y más de 3.500 empleados, y saber que gracias a la gestión de Nacho, de Leticia y del Partido Popular en Cantabria, en este caso también mía, porque votamos en el Parlamento, acordamos ayudarles en la modificación, pues saber que esa ley se modificó y se salvaron esos puestos de trabajo gracias a nosotros, para mí es sin duda la mayor alegría que he tenido en la legislatura. Habrá habido alguna más, evidentemente, pero para mí esa ha sido, me voy con ello súper satisfecho de mi trabajo. Es cierto que en política no importa lo que hagas, sino que importa quién lo hace. ¿Eso se cumple así? Totalmente, totalmente. No importa quién haga las cosas, sino quién las hace. Y lo estamos viendo ahora también en Twitter, con la movida que se está montando, con esos pseudopsicópatas que son ahora concejales en Madrid de un partido político que dice, no, es que antes era en su vida privada, podía ser un suicópata, neonazi o racista, y ahora es concejal y es buena persona. No, oiga, la gente es una cosa siempre, o sea, no es que como ahora soy cargo, pido perdón. Ya, pero no eres sincero, porque tú eres como te has demostrado ser en las redes, ¿no? Entonces, si eso que han dicho estos de Podemos, lo hubiera dicho cualquiera, yo por ejemplo, si lo hubiera escrito yo en Twitter, yo hubiera durado 10 días en la política. Bueno, 10 no, soy un poco cabezón, pero no tanto, aguantaría 3 o 4 días, pero al cuarto día me hubieran hecho dimitir. Sin embargo, lo hace la ultraizquierda, falta el respeto a las víctimas del terrorismo, al holocausto nazi, falta el respeto a todo, absolutamente todo. Se muestran violentos y no pasa nada. Y no pasa nada. Si lo hace cualquier otro... Bueno, otro ejemplo. Si llega a decir Ana Botella que hay que quitar que en los colegios tienen que limpiar las madres de los niños. Si lo hubiera dicho Ana Botella, yo creo que no la dejaban entrar ni en el ayuntamiento al día siguiente. Y eso lo ha dicho la alcaldesa actual de la ultraizquierda. Es decir, hay dos, evidentemente que depende de quién haga las cosas. Otro ejemplo, nos vamos aquí a Cantabria. ¿Perdonamos más a unos que a otros? ¿Somos más benevolentes con unos que con otros? ¿Por qué? ¿Por qué somos así? Con el partido, yo sí que lo he visto, que con el Partido Popular no se le pasa ni una. Y a los demás se les pasan todas. Porque con el Partido Popular no se nos pasa ni una. Estornudamos, este es malo. Pero es que es así. Yo pongo el famoso ejemplo de la revista Interview en el Parlamento de Cantabria. Bueno, el que va a ser presidente, ese estuvo, y dice, no, es que estaba leyendo el artículo. Bueno, yo estaba al lado y estuvo media hora. Igual le No, pero no en la página del artículo, sino que estuvo media hora en otra página, ¿no? Y esa foto, y lo importante de esa foto era quién la había hecho. O sea, yo que por cierto dijeron que había sido yo, entre otras cosas, esa gente simpática. Que le sacaron una foto a Revilla viendo la revista. Hombre, claro, sí. Y lo colgaron en las redes sociales.
No, esa foto ¿Fue publicada? Fue publicada en los medios de comunicación, pero lo importante era quién le había hecho la foto. Ojo, que es que ¿Pero según quién? Según todo el mundo, según el escándalo, no, según todo los el medios, mundo, según los medios de comunicación, era quién había hecho la foto. Y yo pensaba siempre, mira, si le cogen a Nacho con esa revista en un pleno, es portada del periódico. Pero si le cogen a Revilla, sale en Sociedad, en la página 50, al lado de la programación de televisión en blanco y negro, y dice, en un momento de receso y tal. La misma actitud. Es decir, al Partido Popular no se le ha perdonado nada, ni se le va a perdonar nada. A los demás se les perdona todo, hagan lo que hagan. ¿Te sientes decepcionado con los medios de comunicación? En general, lo que me siento es... no sé, decepcionado, sí puede ser la palabra decepcionado. Yo creía que había más altura de miras y lo que veo es que hay más cuentas corrientes. Y eso al final... con los periodistas de Cantabria? ¿Qué no, con los periodistas hacen su trabajo. No, yo no creo que sea... Te puede llevar mejor con unos, mejor con otros, pero yo entiendo que los periodistas hacen su trabajo. Sí, le hacen. Luego hay otros juntaletras que van poniendo infamias en determinados medios, amparándose en una libertad de expresión que es libertad de mentir, ¿no? Entonces, bueno, eso es otra cosa. Yo no me refiero a juntaletras ni a ese tipo de subespecie, ¿no? Pero los periodistas, evidentemente, cada uno está en su sitio y hacen lo que considera oportuno. También es verdad que es curioso que depende también de quién haga la cosa, la noticia es importante o no lo es, ¿no? Pero yo estoy más decepcionado con las líneas editoriales, por decirlo de alguna manera, ¿no? Con los periodistas, cada uno bastante tiene con su trabajo diario, ¿no? Volviendo dependiendo de quién haga la cosa, Revilla vuelve a gobernar Cantabria a pesar de haber sido el Partido Popular la lista más votada, el partido más votado. ¿Qué se le ha perdonado a Revilla de los 8 años anteriores de legislatura? Porque, bueno, en total lleva más o menos unos 16 años, ¿no? Bueno, Revilla lleva... parte de un gobierno de Cantabria. Sí, 16. Más los 4 que siguen ahora por delante, si es que continúa y los acaba. Sí. ¿Qué se le ha perdonado a Revilla? Has dado algunas pinceladas de bastantes cosas, pero... No, todo, se le ha perdonado todo, todo. El ejemplo del caso del Racing. A mí hay una cosa que me resulta absolutamente sorprendente en todo este cambalache de que ahora para gobernar... Podemos, por cierto, Podemos, le vais a dar la presidencia al único diputado a nivel nacional que lleva siéndolo desde la primera legislatura del año 83. Por si no sabéis si es casta o no, pero bueno, quitando ese pequeño detalle. El tema es, en el caso del Racing, en el caso del Racing, ¿cómo puede venir Revilla a decir, no, yo voy a salvar al Racing, vamos a ayudarle? Pero si tú le has enterrado, con Ali, tú le has enterrado. Y ahora resulta que el que tiene que dimitir es Marcano, que lo único que hizo fue cumplir tus órdenes. Pero si tú le dijiste a Marcano que tenía que vender el Racing a Ali, él lo que hizo fue firmar, porque evidentemente en el Consejo de Gobierno están todos allí, a ver, ¿quién tiene que firmar? Ah, Marcano, firma tú, venga, como les da igual lo que firmaban, se sentían impunes, firmó. Pero la decisión de vender el Racing la toma Revilla. Y los de Podemos le piden que el que dimita sea Marcano, que no sea diputado. Ah, Revilla, no hay problema. El caso del GFB, en la comisión de GFB, fue algo escandaloso. 40 millones de euros entregados. 40 millones de euros. 40 millones de euros. Entregados en un cambalache que donde cambian una cosa, cambian la otra, no sé qué, tal. El señor Revilla dice, oh, yo no sabía nada. Presidente del gobierno, 40 millones de euros. Valdecilla, 10 años parados. Y quejándose porque el gobierno de Nacho va a terminar Valdecilla. O sea, le han perdonado todo. Y vuelvo a decir, el ejemplo, uno de los ejemplos de los últimos meses, que a mí, por eso te digo que los gestos y los hechos son distintos, ¿no?
Revilla pasa la historia por ser austero cuando va a ver al presidente Zapatero. Pues va en taxi, fíjate, va en taxi. Fíjate qué austero es, señor Revilla, que va en taxi. Se le olvida decir que Moncloa tiene una línea de coches oficiales para ir a recoger a los presidentes al aeropuerto, con lo cual se podría haber ahorrado del taxi, porque no hace falta, porque va por cuenta de Moncloa. Pero bueno, vamos a dejarlo ahí. Vamos a dejar que va en taxi. Y eso es austero. Lo que no decía es que después de ir a ver a Zapatero, se iba a un hotel de 5 estrellas a pasar la noche, a cenar en el hotel, 80, 90 euros, a veces estaba 2 días, tenía 3 taxis, porque claro, era el taxi a Moncloa, el de Moncloa al hotel, el del hotel al aeropuerto, bueno, de todo. Bueno, Revilla te dirá que es que eso no se lo preguntaron. Ya, entonces, claro. Entonces, tampoco tenía con por qué unos decirlo. gastos que cada vez que iba a hablar con Zapatero costaban 1.500 euros por un día. 1.500 euros. Sin embargo, Nacho, cuando iba a hablar con el presidente, pues costaba 230 euros, porque en muchas ocasiones iba hasta en el coche con el escolta, en el coche del escolta de Santander a Madrid, comían en Burgos o en no sé qué, 2 pinchos, iban a ver al presidente y luego volvían. Pero el austero es Revilla. Y 230 euros le costaba a los cántabros que el presidente de Cantabria visitara al presidente, Revilla 1.500. Cuando iba con su jefe de gabinete 2.500, porque también tenía que ir el jefe de gabinete ahí una semana antes para hablar y tal. Es decir, por eso te digo que los gestos y los hechos no coinciden. Y en ese caso hay que reconocer que el señor Revilla maneja muy bien los gestos, lo maneja muy bien, y el discurso, y sobre todo los medios se lo compran, porque los medios lo saben. Los medios saben lo que es y saben cómo es, pero le compran el discurso porque les interesa. Es así. Y eso no es que me lo invente, es que lo he vivido durante estos 4 años. Por dar una pincelada, ha quedado ya constituido el Parlamento de Cantabria. No sé si quieres hacer alguna alusión a ese acto que tuvo lugar el pasado jueves. Transcurrió todo con bastante normalidad, quitando alguna anécdota de la jornada. Yo, si te digo la verdad, soy sincero, ni lo he visto, ni... Dolores Gorostiaga, presidenta. Sí, bueno, es una renovación. Mujer, ¿no? Sí, está bien, sí. Que sea una mujer está bien. Sí. Y reparto de consejerías, hemos conocido ya las primeras, señalabas hace también unos minutos algunas de ellas, y a ver qué opinión te merece. Mazón, consejero de Obras Públicas, Oria de Ganadería, de la Sierra va a ocupar la presidencia, y Francisco Martín, Industria. A mí me parece muy renovador todo, ¿no? Muy es renovador. Decir, estos nuevos partidos que dan a los minoritarios el gobierno, porque evidentemente ni el PRC ha tenido suficiente apoyo para gobernar, necesitan muletas de otros para gobernar. El PSOE, que entran en un panda, no son ya nada, son una anécdota en la política de Cantabria. Es una anécdota rentable, pero una anécdota, porque el PSOE tiene los mismos diputados que Podemos y Ciudadanos juntos. Y entre PSOE, Podemos y Ciudadanos tienen 3 diputados menos que el Partido Popular. Entonces, son anécdotas. Pero sí que me resulta curioso la renovación, ¿no? Son muy renovadores todos, es decir, estos nuevos partidos que vinieron aquí a oxigenar la realidad de la política, que iban a cambiar las formas, iban a cambiar todo, bueno, pues bien, apoyan un partido o un gobierno en donde la presidenta del Parlamento lleva 30 años en política, en donde el presidente del gobierno lleva desde Franco en política, desde el 72, y en donde los consejeros pues llevan toda la vida en política. Es muy renovador, me resulta muy renovador. No tengo más que... ¿Qué perspectiva crees o cómo ves el futuro de Cantabria? Pues mira, yo como economista voy a hacer... Esto lo grabas y luego ya... Hacemos la quiniela. Y luego ya dentro de 2 o 3 años lo verás. El futuro de Cantabria depende mucho de lo que pase en las próximas elecciones nacionales. Mucho. Porque el futuro de Cantabria es el de todas las comunidades autónomas. Si el Partido Popular consigue renovar la mayoría y seguir con las reformas que se está planteando en diciembre o en enero o en noviembre, cuando sean las elecciones, pues Cantabria afortunadamente tendrá un futuro positivo. Lo hemos visto como ahora estamos acelerando y está creciendo casi al 3% Cantabria, lo que no hacía desde el año 2007, algo que no consiguió Revilla en la última legislatura en ningún año. Pero si por lo que sea no tiene apoyos suficientes el Partido Popular y el gobierno
cae en manos de la ultraizquierda con el bastón y la muleta del PSOE, con todos los nacionalismos juntos, es decir, todo lo que han hecho ahora en las municipales, que han ido todos contra el Partido Popular, en donde con un solo concejal de la mayoría absoluta no gobierna, si gobiernan 4, 5, 6 o 10 partidos, pues tendremos una economía en el 2015 buena, porque no lo pueden romper, ya no les da tiempo. En el 2016 empezará la desaceleración y creceremos menos de lo previsto. Y si el Partido Socialista hace de muleta de la ultraizquierda en un gobierno nacional, en el 2017 sin duda volverá otra vez la recesión, tanto a España como a Cantabria. Y evidentemente aquí, pues si aquí de lo que están hablando ahora es de volver a crear nuevas empresas públicas para contratar a sus amigos y para meter gente, pues eso es un gasto improductivo que tiene al final, a medio plazo, eso sí, un efecto devastador en la economía. Y eso yo espero que, salvo que el Partido Popular gobierne en el 2016, en el 2017 volveremos a entrar ya en recesión, tanto en España como en Cantabria. Al final los ciudadanos siempre tenemos la percepción de que, decías de meter a los amigos, ¿no? Todos los partidos políticos hacen un poco eso, colocar a sus amigos. Hombre, a mí lo que hoy yo vuelvo a ser un poco más guerrero ahora en Twitter, porque ahora como ya tengo más tiempo, pues puedo ser más guerrero. Ya lo eras antes. Sí, reconozco que sí, pero había cosas que prefería no decir. ¿Moderabas? Y sí, claro. Para mí Twitter, como todo, es una rueda de prensa. Yo no diría en Twitter ni en Facebook lo que no puedo decir delante de una rueda de prensa o aquí, delante tuyo. Pero claro, el hecho de que ya en las negociaciones, porque claro, son partidos complejos que tienen una ideología muy común, entonces, ¿qué están negociando ideológicamente PRC, PSOE y Podemos? Pues el cargo de SICAN, porque es ideológico, y el cargo del PCTCAN. Bueno, lo primero que se han repartido, claro, ¿no? porque es ideológico, es decir, ¿cuál es su ideología? La ideología es contratar amigos y Sodercan. Entonces, lo que nosotros habíamos reunido en solo una empresa, que era Sodercan, porque Sodercan ya tenía asumido SICAN, PCTCAN y otras muchas canes que había por ahí, que es que cada can que había antes suponía un director general de 60.000 euros. Y una vez que lo hemos conseguido reunir, ¿ahora qué están? A ver, no, trae aquí tal. ¿Por qué? Porque claro, yo tengo ya a este y este, ya les tengo colocados. Nosotros, fíjate lo que éramos, no colocamos a nadie. ¿Cómo vamos a colocar a alguien si lo que hacíamos era amortizar plazas de todos los lados? Y amortizar cargos directivos. En la Sociedad de Cultura, por ejemplo, había 7 empresas que tenían 7 directores. Las 7 se unificaron en un solo director. Pues ahora, ¿qué volverán a hacer? Volverán a crear la empresa Año Jubilar, que había una persona que cobraba 60.000 euros, tenía coche, un Pathfinder, un coche oficial, tenía gasolina, por cierto, que pasaba facturas de gasolina y debía hacer al mes como 15.000 kilómetros. No sé cómo lo hacía, debía estar durmiendo en el coche y estar todo el día, porque partes de gasolina pasaba como se hacía 15.000 kilómetros, aunque el coche solo tenía 70.000 al final del año. Muy bien, pero pasaba 15.000 al mes, ¿no? Entonces, eso es lo que va a pasar. Entonces, nosotros hicimos lo que teníamos que hacer, ni amiguismos ni historias, reducir la administración porque era insostenible, y lo que están negociando ahora no es una cuestión de filosofía política de cómo gestionar la educación de una manera o de cómo gestionar la sanidad. No, está gestionando, bueno, Sodercan te lo doy a ti, pero entonces yo necesito que me los divida SICAN y el otro para y este para ti y el otro para... Eso es en lo que están, ¿no? Es muy triste. ¿Va a haber sorpresas en Cantabria con este tipo de cosas? Lo que va a haber mucho descaro, ya lo está viendo, no se han cortado ni un cuarto de hora. Y porque yo creo que, fíjate que cuando tú decías alegrías y decepciones de la política, yo pensaba que la impunidad se había acabado, y era una de las alegrías que tenía, es decir, la impunidad en la gestión se ha acabado. Las formas de actuar que tenían se han terminado, porque ya no, la sociedad ya no lo va a permitir, no se va a permitir. Sin embargo, creo que evidentemente vuelve la impunidad, y vuelve, yo digo, lo decía en el artículo también, la zorra pierde el rabo pero no las buenas costumbres, y alguien que es capaz de comerse 4.500 euros estando en funciones,
pues a lo mejor lo que hace ahora es ir a los reservados para que no te vean que lo estás comiendo, pero no vas a cambiar de actitud, ¿no? Y ese amiguismo que hubo volverá, evidentemente, porque igual que nosotros podíamos haber sido igual que ellos, es decir, no elimino el Consejo de la Juventud y coloco a 20 de nuevas generaciones a trabajar, como hicieron ellos. No elimino el Consejo de la Mujer y coloco a 3 o 4 amigos de algún exconsejero o algún exdirector general para que vivan de ello. O no elimino el CES para que cobren dieta a todos los que considero oportuno. Pero nosotros lo que hicimos fue eliminar eso, porque era un gasto improductivo. ¿Qué es lo que van a hacer ahora? Pues lo van a volver a crear. Y volverá a haber 12 personas trabajando en el Consejo de la Juventud. 12 personas. 12 personas trabajando en el Consejo de la Juventud. ¿Para qué? Carlos, ¿te ha cambiado la política? Yo intento pensar que no, pero a mí me dicen que me ha vinagrado. Que ya, si era tal, que ahora que... No lo sé. Yo quiero creer que soy el mismo y que he hecho lo mismo y que me hubiera resultado muy duro pensar que me lo hubiera creído o ser más soberbio o más distante. Y entiendo que no, que en ese sentido no. Todo el mundo que me ha llamado le he recibido, todo el mundo que me ha pedido ayuda o información se le he intentado dar y en ese sentido yo creo que no he cambiado nada. Pero por otro lado, yo creo que estoy más descreído. Más descreído. Si el Partido Popular te volviera a llamar, ¿volverías a acudir? Yo siempre, yo lo tengo, eso lo tengo clarísimo y lo tengo grabado a fuego. Me siento súper orgulloso de lo que hemos hecho. Eso es una de las alegrías de mis 4 años, es que hemos hecho lo que teníamos que hacer, por encima de los intereses del partido. Lo hemos hecho por los intereses de Cantabria y lo volvería a hacer 1000 veces y volvería a actuar 1000 veces de la misma manera, y en ese sentido estoy totalmente a disposición del partido, de lo que sea, porque sigo creyendo en los principios del Partido Popular, creo que lo hemos hecho maravillosamente bien, que no hemos sabido transmitirlo, también es verdad, y que me siento súper orgulloso de lo que hemos hecho, y vamos, por supuesto que colaboro, y me da mucha pena aquella gente que ha sido afiliada al Partido Popular o que ha estado mucho tiempo con nosotros, y que luego dicen, no, es que sois todos iguales, es que no quiero nada, porque esto, porque el otro y tal. Y me da pena, porque claro, cuando hablas y dices, mira, es que hemos hecho esto por esto, por esto, por esto, y mucha gente lo entiende, ¿no? Pero si no llegas a transmitir a esa gente que está desencantada, que en cierto sentido puede tener razón, ¿no? Porque a nadie le alegra que le quiten una muela, ¿no? O que le suban un impuesto y tal. Eso es lo que sí que me gustaría volver a recuperar, ¿no? A la gente que está desencantada, pero que yo sinceramente creo que el proyecto del Partido Popular es absolutamente vigente y me siento súper orgulloso, vamos, lo tengo eso clarísimo. Se nos acaba el tiempo, Carlos, tenemos que despedir ya. Ha sido un placer haberte tenido. Pues hasta la próxima. Estuviste que no sé aquí precisamente en Sinacritud hace 4 años cuando sí. comenzabas tu andadura, ¿verdad?, como diputado, y te tenemos... Hombre, ahora hay que decirle a los televidentes de Telebahía que busquen en YouTube aquella entrevista, que la pongan primero y luego que pongan esta, a ver en qué he cambiado. No sé, a lo mejor... Bueno, el discurso, alguna novedad seguro que tiene. Seguro que dices, mira, aquí le hemos cazado, porque hace 4 años dijo esto y ahora tal, no sé, pero que... No, has ampliado en datos, yo creo. Sí, pero que yo creo que eso, que sería interesante que vayan a YouTube, que busquen la entrevista de hace 4 años, que vean esa primero y luego vean la entrevista de hoy. Muy bien, Carlos, un placer. Igualmente, muchas gracias. Nos vamos, señoras, señores, un placer haberles acompañado durante estos minutos. Ya saben, volvemos la semana que viene en Telebahía, en Sinacritud. Sean felices. Universidad Europea del Atlántico les ha ofrecido este programa.